Aldama. No quiere decir que esa versión sea la verdad, claro. Una versión radicalmente distinta a la que sostienen en la Moncloa y en el Partido Socialista. 2 horas ha estado declarando Aldama ante el juez y no ha dejado títere con cabeza. Además, ha desvelado datos sorprendentes del misterioso viaje a España de Delcy Rodríguez. Dice que Sánchez lo sabía un mes antes y que incluso tenía previsto cenar con ella. Pedro Callejas, son acusaciones gravísimas. Muchos nervios en el Partido Socialista, que anuncia acciones legales contra Víctor de Aldama. El PP cree que este escándalo pone a Pedro Sánchez y a todo su gobierno contra las cuerdas. También es hoy noticia la guerra en Ucrania, porque ese país, Ucrania, acusa hoy a Rusia de haberle lanzado el primer misil balístico intercontinental que tiene capacidad para alcanzar cualquier capital europea. El mensaje muy claro. La Unión Europea acusa hoy a Rusia de escalar todavía más este conflicto y el Kremlin insiste en que está haciendo todo lo posible por impedir un conflicto nuclear. Explosiva como poco, ha sido la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. Ha tirado bien de la manta, como prometía, aunque todo lo que ha contado va a tener que ser verificado. Claro, tendrá que responder también en el banquillo ante el PSOE, que ya anuncia acciones legales contra él, como acaban de ver y de escuchar. Bueno, según Víctor de Aldama, esta foto no es casual. Dice que Sánchez pidió verle para agradecerle sus gestiones en México, en donde Aldama era agregado comercial. Siempre, según Víctor de Aldama, Pedro Sánchez fue quien asignó a Koldo como asesor al entonces ministro José Luis Ábalos. Asegura que tanto Ábalos como Koldo cobraban comisiones en efectivo, pero ellos no eran los únicos, ni muchísimo menos. Aldama habla también de pagos a Santos Cerdán, al jefe de gabinete de María Jesús Montero o al ministro Ángel Víctor Torres. Un escándalo mayúsculo si se probara. Pedro Callejas. Tenía muchas ganas de hablar Víctor de Aldama. Ha contado también muchos detalles sobre el misterioso viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y todo lo que ha dicho compromete a Pedro Sánchez. Aldama dice que el presidente del gobierno sabía de ese viaje un mes antes y que incluso había quedado con Delcy para cenar con ella y iba a cenar también con Fernando Grande Marlaska, Teresa Rivera, Salvador Illa, María Jesús Montero y José Luis Ábalos. En esa cena iban a estar también todos ellos. Hace solo unos minutos recibíamos esa imagen de Pedro Sánchez que se presentaba en el Congreso de los Diputados. Desde allí, desde el Congreso, se acaba de dirigir a los medios de comunicación Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP cree que el gobierno apesta a corrupción, lo ha dicho así literalmente, y que no hay duda, no estamos ante el caso Koldo, dice que estamos ante el caso Sánchez. Y ahora sí, Feijóo dice que estaría dispuesto a negociar una hipotética moción de censura. Desde luego, Raúl Marqueta, ahí en los pasillos del Congreso, la declaración de Aldama ha sido el tema central toda la mañana, ¿verdad? Víctor de Aldama se ha convertido en un personaje extremadamente incómodo para el gobierno y todavía más para el Partido Socialista. El PSOE ha renegado de él desde que estalló el caso Koldo. Todos niegan haberle conocido y, sobre todo, niegan haber negociado con él. Bueno, hoy es momento de recordar quién es Víctor de Aldama, claro, porque él aparece, Javier Gallego, en el epicentro de varias tramas de corrupción. La lista es interminable. Sí, Sandra, porque Aldama está en la cárcel por la trama de los hidrocarburos, un presunto fraude de más de 180 millones de euros, pero es que también lo tenemos presuntamente intermediando en el rescate de Air Europa, en el cobro de una deuda con Venezuela de esta compañía, también en la compra de oro de Venezuela a Rusia, en el caso de las mascarillas, en el pago del chalet de Ábalos y en el del apartamento de su amiga Jessica, y también estuvo presente en la llegada de Delcy Rodríguez a Baraja y también lo tenemos implicado en el pago del chalet que iba a ocupar Delcy en Madrid. Javi, el voto de Ábalos hoy precisamente era determinante para el PSOE, que llevaba días intentando poner de acuerdo a todos sus socios para evitar otra derrota en el Congreso, pero al final sí. Al final han conseguido sacar adelante su reforma fiscal, Raúl, in extremis. Han conseguido hoy el sí de Podemos. Titulares. Carlos Mazón, Javier, da ya por cerrada la remodelación de su gobierno. Hay 4 caras nuevas. Vamos a repasarlo. Sí, Sandra, las últimas que hemos conocido son Marian Cano, que va a llevar Industria y Turismo, y también Nuria Martínez, que va a llevar Justicia. El doctor Juan Carlos Valderrama será el de Emergencias e Interior. Se unen así al teniente general Gam Pampols, nuevo vicepresidente del gobierno valenciano. Salen del gobierno Salomé Pradas, responsable de emergencias durante la Dana, y Nuria Montes, que protagonizó un polémico mensaje a los familiares de las víctimas. Crece el temor internacional a una escalada en la guerra de Rusia y Ucrania. La ministra Margarita Robles asegura que nuestro país no estaría amenazado directamente ante un posible ataque nuclear, pero sí
los países nórdicos europeos. Escuche. Ayer, en la reunión de ministros de Defensa, yo hablaba antes de la intervención de Finlandia o de Suecia, que se han incorporado a la Alianza Atlántica. Ahí hay verdadero pavor a un posible ataque de Rusia, que puede ser un ataque nuclear. Pues Ucrania acusa hoy a Rusia de lanzar por primera vez en esta guerra un misil de largo alcance, un misil balístico intercontinental contra su territorio. Este es el momento en el que impacta en la ciudad de Dnipro. Ese misil ha alcanzado además una infraestructura importante allí, en el centro de Ucrania. No ha habido víctimas, pero ese tipo de misiles pueden llegar mucho más lejos, María José Zamora. Pueden llegar incluso aquí mismo, Sandra. Vamos a ver ese recorrido. El misil se ha lanzado desde la región de Astrakhan, en el sur de Rusia, y ha recorrido unos 1.200 kilómetros hasta Dnipro. Pero el alcance de ese misil es de casi 6.000 kilómetros. Podría llegar perfectamente a cualquier lugar de Europa, incluida España. En este QR que ven en sus pantallas les explicamos sus características. La velocidad que alcanza pone muy difícil derribarlo a las defensas aéreas. Ahora precisamente con otro de los titulares de este día. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, contra su exministro de Defensa y también contra un líder de Hamas al que Israel da por muerto. Vamos con la última hora. Guillermo Pascual. 10ª vez en 3 años este volcán islandés ha vuelto a entrar en erupción. Está muy cerquita de la capital, arrojando fuentes de lava y de humo, pero de momento el tráfico aéreo no se ha visto interrumpido. Estaremos pendientes. Y bueno, aquí en Valencia sigue la búsqueda de los 8 desaparecidos después de la Dana. Uno de ellos se llama Javier, aquí le tienen. Aquel 29 de octubre él estaba en su casa de Sot de Chera con uno de sus hijos de 4 años. La riada les arrastró a los dos. El cuerpo del pequeño apareció a las poquitas horas y nuestros compañeros acompañan hoy a los equipos que están intentando dar con Javier. Se ha reencontrado con sus salvadores. Isabel Goyanes. Sí, había muchísimos vecinos que desde las ventanas de sus casas de esta calle de Catarroja estaban pendientes de la situación. Incluso alguno llegó a grabar el rescate del librero. Rápidamente un grupo de ellos fue juntando y atando sábanas que después le lanzaron desde este primer piso. Fue a pulso como consiguieron salvarlo, eso sí, tras unos minutos de mucha angustia. 120.000 coches quedaron destrozados tras la Dana y esa es otra de las prioridades, retirarlos de la calle, de los lugares que se han habilitado para amontonarlos, como enormes almacenes de chatarras. Hay 60 puntos diferentes con coches y ahora intentan llevarlos a una única ubicación a todos ellos. Además preocupa el lodo acumulado aún en garajes y en sótanos. Hay que retirarlo cuanto antes porque puede provocar daños en la estructura de los edificios. Muchos de ellos están siendo ya apuntalados. Está pasando también a muchos valencianos afectados. Se han quedado sin nada y no han pagado de repente una cuota del coche o algún otro préstamo al consumo de alguna financiera. Automáticamente pasan a formar parte de una lista de morosos. María Ramón. Hoy queremos celebrar con ustedes nuestro día. Es 21 de noviembre, es el Día Mundial de la Televisión y desde A3 Media felicitamos a todos los que la hacen posible. Todas las noticias, toda la información de última hora la tienen en nuestra web. Les dejo con Angie Regueiro, Deportes. Gracias. Hasta mañana. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. El submarinista y camarógrafo español Manu Sanfélix, junto a un equipazo, han descubierto el mayor coral del mundo. Ha sido en las Islas Salomón, en el Pacífico, un hallazgo espectacular. Y nos vamos a ir a las montañas de Alaska, donde se ha realizado el salto hacia atrás en moto de nieve más largo del mundo. Fíjense, es una locura, 47 metros. Un salto, claro, que requiere mucho entrenamiento, preparación y también concentración. El adiós definitivo de Jesús Navas está más cerca, va a ser el próximo 22 de diciembre en el partido del Sevilla contra el Real Madrid en el Bernabéu. Pero por motivo de su 39 cumpleaños, nuestros compañeros de Onda Cero, Rocío Martínez y Edu Pidal, le hicieron un especial homenaje. Vean.